Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Pies sobre la Tierra con su servidor José Medrano. Y el día de hoy pues ya estamos en este episodio número 23. Hemos estado avanzando poco a poco, pero aquí generando este contenido socioambiental para todos ustedes, pues con el apoyo con cada uno de nuestros emprendedores, líderes que vienen y nos platican de lo que están haciendo y están trabajando. Así que les recuerdo, como cada episodio, que vayan ahí a las redes sociales y nos sigan tanto en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Búsquenos ahí, Pies sobre la Tierra. Pepe Medrano, pónganle ahí y vean lo que tenemos para ustedes. Un contenido amigable, un contenido social, pero sobre todo un contenido informativo para aquellos que buscan de alguna manera emprender, buscar solucionar algún problema social cercano a su comunidad o donde ustedes quieran. Entonces, el día de hoy pues no va a ser la excepción. Este episodio número 23 tenemos una gran invitada, una emprendedora, una persona que le gusta mucho este tema del emprendimiento social y que pues de alguna manera desde emprendedora, activista, de todo un poco, doblaje y todo. Bienvenida, Mena Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Contenta y agradecida de estar aquí contigo y sobre todo pues co-creando en esto que tú bien dices, ¿no? Que decías ahorita del doblaje hasta la ropa. Le tenemos que entrar a doblar. No, le decía ahorita que me ponía un poco nervioso porque yo sé que tú eres experta en este tema de hablar a la cámara, de hablar en público. ¿Cómo fue? Yo quisiera saber primero cómo fue que se te fue dando este talento. Fue algo muy curioso y creo que pocas personas lo saben, pero yo era de las típicas que cuando en la primaria me tocaba declamar, decir ya sabes que te tocaba, ¿no? De repente aprenderte. Yo me escondía, o sea, yo me inventaba ya enfermedades, te lo juro. O sea, era un pánico escénico que hoy que reviso mi historia y digo, ¿en qué momento fue? Yo nací en la Ciudad de México, estudiaba en una escuela muy estricta, en una escuela donde hoy viendo y quizá ya con lo que sabemos o las herramientas que vamos teniendo, te das cuenta que el tema de la personalidad, de la identidad, pues no era algo común, ¿no? O sea, no se respetaba, al contrario, tenías que encajar y embonar. Un día, de repente, en la secundaria, pues dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no empezar a romper con esa primaria tan castrante, tan limitante y discriminadora? Porque fíjate, yo en la primaria, fue la primera vez que hice contacto con el tema de la discriminación y no lo supe hasta mucho después, ¿no? Porque me decían, oye, pues la escolta y todo eso. Y una niña un día volteó y me dijo, no, tú no, porque eres café. Vamos, cabrón. O sea, y pienso hoy que tal vez eso fue algo que me limitó, ¿no? Pues, nunca había hecho conciencia y años más tarde que voy como, oye, bueno, sí, pero ¿qué crees? Hay artistas que también quizá tengan, ¿no? Hablamos de la representatividad, la importancia, ¿no? De ella. Y creo que así fue como poco a poco me atreví a ir rompiendo eso, a romper esas barreras, esas limitaciones, porque también te construye mucho lo que tu entorno te dice. Entonces, ay, Jimenita, no, es que es bien tímida, es que, ay, no, que... Y fue en la secundaria cuando decidí imitar a Alicia Keys, así, y no cantando, porque ahí sí no estoy, ya son ligas mayores, nada más hablando. Y así fue como descubrí. A los 16 años fue cuando contesto el teléfono de la casa y alguien me habla y me dice, ay, ¿a qué estación hablo? Y yo, Por favor. digo, habla Jimena, o sea, ¿quién habla? Ay, no, sí, tú. Y de ahí fue un casting y a los 16 años emprendí en el tema de la comunicación y la locución. Pero te digo, detrás de eso fue todo un proceso porque nadie me cree que yo no hablaba. No, pues ahorita yo creo que los que empezamos a escuchar esto o al menos a ver también, no creo que ella no hablaba. Yo creo que nació hablando. O sea, le gritó ahí al doctor. Pero en esta experiencia que tú llevas trabajando en el emprendimiento social, como decías ahorita, desde que te enfrentaste en esta etapa de la discriminación hasta el día de hoy, sé que pues eres fundadora de Mujer Digital, tienes también ahí cofundadora de Estas Son Viejas. Y fíjate, o sea, el proceso de decir, oye, todo lo que desarrollaste cuando dices ahorita que ni siquiera te gustaba hablar en la secundaria, ¿no? ¿Cómo fue ese momento que tú viviste, pues ahora sí, el hablar en público y expresar lo que sentías cuando estabas como tú en esa etapa tuya de, pues muy cohibida? Sí, sin duda mi mamá y mi papá, ¿no? La escucha y hoy lo vemos, ¿no? La necesidad tan vehemente. ¿Quién tiene esa voz, tu mamá o tu papá? Fue la combinación de ambos. Mi papá, él me enseñó mucho el tema del doblaje. Yo creo él hacía la voz de Popeye, del gallo Claudio cuando era chiquita. Y mi mamá fue alguien y es alguien que siempre me ha incentivado a hablar, expresar y a siempre alzar la voz cuando algo no me parezca.
claro, ella es abogada y yo, pues obviamente como buena abogada, nunca me dio a conocer lo que era el amparo, ¿verdad? Entonces toda mi vida crecí bajo mucho rigor también. Y creo que ambos fueron quienes me permitieron ser sensible ante lo que sucedía a mi alrededor. Porque esto que tú me dices, bueno, mujer digital, estas son viejas, el tema de la comunicación, hoy que lo pongo en retrospectiva, pues sin duda lo que ha marcado mi pasión o digamos, este fuego interno por visibilizar estas desigualdades, principalmente las mujeres, pues ha sido mi historia de vida y no desde este punto de, ay, es que pobre de mí, no, sino lo que me ha tocado ver alrededor. Mujer Digital nace como un programa de radio en el cual lo que buscaba era que las mujeres vieran a la tecnología como su aliada. Y esto lo veía porque la historia data, ¿no?, de cuando mi mamá hace una de sus, una tesis, no recuerdo si fue posgrado o un trabajo importante, y de repente se le borró todo. Y le agarró un odio y una resistencia a la computadora que yo decía, ¿cómo es posible que alguien con tanta preparación sea incapaz de sentarse, ¿no?, y decir, es una máquina, y como máquina yo le pico y funciona? Yo la controlo. Exacto. No. En 2013 empiezo a ver que hay una resistencia generalizada. Ya teníamos 7 años de Facebook, por ejemplo. Entonces ya había muchas mujeres, adultas principalmente, que se estaban enfrentando a este reto, de decir, oye, pues ¿dónde le pico? ¿O cómo le hago? ¿No? Y a raíz de eso es que pues dije, pues vamos a crear un contenido que sea informativo, lúdico, pedagógico y que al mismo tiempo haga que las personas pues le pierdan el miedo a esos fierros, ¿no?, a esos aparatos. Entonces nace Mujer Digital como clases clases radiofónicas de computación que obviamente pues han ido evolucionando tremendamente, ¿no? Sí, porque me imagino que en el principio, cuando empezamos con este tema de la tecnología y hasta el día de hoy, nos cuesta mucho a veces a los hijos explicarle a los papás, o en este caso también a las mamás, más a las mamás todavía porque son las que todavía están más metidas, y más cuando quieren generar alguna idea de negocio o algo. Nosotros como hijos nos hemos retraído al punto de decir, no, es que no me entiendes. ¿Cómo llevan a cabo en esta parte Mujer Digital a decir, una, trabajar la paciencia, dos, también el desarrollo de la persona para que al final, no sé, de tal curso o tal taller o tal explicación que ustedes le den, midan el nivel de aprendizaje que tuvieron? Fíjate que Mujer Digital visibilizó una problemática que al inicio creíamos que era únicamente la apropiación de la tecnología. Y con el paso de los años nos hemos dado cuenta que es un tema cultural. Es un tema cultural en el cual la falta de acceso a las mujeres, a los recursos, a las herramientas, ha tenido que ver con los roles que se nos han ido asignando a lo largo de la historia y que hoy celebro que poco a poco pues hemos ido ganando espacios, ¿no? Simplemente tomando lo que nos corresponde por derecho, ¿no? Claro. Simplemente. Mujer Digital, la metodología, que empezamos a vislumbrar era que tenía que tener un enfoque andragógico. ¿Qué es esto? Es educación para adultos, explicarles el por qué y el para qué iban a requerir entenderle a la computadora. ¿Sí? Antes empezábamos por lo básico, empieza a aprender una computadora. Hoy, después de ya casi 8 años, 9 años, pues te das cuenta que ya la computadora pasó a un segundo término y ya es un dispositivo móvil, ¿no? Principalmente un celular. Y hoy sí o sí lo tienen que utilizar, ¿no? Por el tema, siempre las invitábamos a identificar cuál es tu necesidad. ¿Quieres aprender? ¿Quieres conectar? Es decir, una cuestión más recreativa. Uh-huh. ¿O quieres utilizarlo para generar recursos? Y esos son los 3 ejes con los que en Mujer Digital trabajamos. 1 es generar la comunidad, ¿no? 2, el hecho de que puedas tú darte cuenta de que puedes adquirir cualquier conocimiento de la manera que tú quieras, a tu ritmo, y que además se abren muchísimas ventanas y espacios en los cuales tú puedes reinsertarte. Y 3, que claro que puedes generar recursos económicos para tener una autonomía, que todo eso se liga hacia la prevención de la violencia, ¿no?, en contra de las mujeres. Fíjate que algo que dices ahí en esa parte, antes de empezar a entrar a la parte de la violencia, que digo, es un temazo ahí también, que lo hemos ido olvidando y que con esta parte de las redes sociales y con el incremento de que tenemos acceso también a la internet y a un teléfono, pues ha aumentado muchísimo, muchísimo más. Pero antes de esto, una vez que ya pasa de una computadora a un celular, ya lo vemos más tangible la gente. En este caso, en la organización o el equipo que tú tenías. ¿Cómo fue esa interacción con la gente una vez que empiezas a migrar al tema de redes sociales, al tema
ocupo hacer este tipo de actividades como utilizar el Word, el PowerPoint, o sea, cosas que podríamos decir hoy en día que aquellos que nos están viendo, muy básicas, ¿no? Pero en el entorno cuando yo he visto en algún momento la desesperación y algunas veces es las personas, y no solamente hablando de las mujeres, personas de la tercera edad, así, es que no soy bueno para esto. Y empezamos a ver también esa repelación ante la tecnología. ¿Cómo trabajan eso ustedes para que la persona no se quede con el hecho, es que no puedo? Sí, la resistencia. O sea, hay una resistencia clara. Es en el punto donde te comentaba, es hacerles entender en tu vida para qué lo necesitas, para qué lo ocupas. ¿Cómo lo hemos hecho? Empezamos dando un grupo de jóvenes estas capacitaciones y posteriormente nos dimos cuenta de lo importante que era que otras mujeres que tenían esta habilidad para enseñar se unieran al equipo de Mujer Digital, donde nosotras las capacitamos como instructoras de la mano de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí lo que hicimos fue que de una a una empezaran a aprender. Si a mí no me dejaban de ver como la joven, ¿no? Como, pues es que tú ya sabes, ya sabes dónde pican. Uy, mi nieto ni se diga, ¿no? Él ya nació con el chip. Y yo Él ya nació haciendo las cosas. Ajá, o sea, es alto a las llamadas. No es cierto. Es algo técnico, por lo tanto se puede aprender. Y entonces ahí veíamos la importancia de esta otra problemática, que es la brecha digital. Porque la brecha digital tiene 3 aspectos. Uno es la conectividad, otro es el acceso y otro es el conocimiento. Entonces conocíamos a mujeres muy variadas. Empezamos obviamente a trabajar con mujeres en el punto de dispositivos móviles. Ahorita te cuento porque trabajamos también con hombres y era algo muy curioso, ¿no? Muy curioso porque había estos roles marcados, ¿no? Pero bueno, regresando, había mujeres que tenían el último grito de la moda. Me acuerdo que llegó una señora y dijo, oye, yo tengo el iPad, el iPhone, el iWatch y el ay no sé ni madres, ¿verdad? O sea, así es sencillo. Yo no le entiendo naranja a nada de lo que estoy viendo. Y por otro lado, teníamos a la persona que había heredado el celular era la herencia de la herencia de la herencia y el chiste es de que tenía un dispositivo móvil el cual pues no era ya, digamos, ya les dije, híjole, es que ya le quedan casi 6 meses de vida, ¿no? La tragedia, ¿cómo? Pues sí, pero es que yo no lo quiero más que para hacer llamadas y entonces volvemos a este punto de minimizar mis necesidades porque no le veían el real uso. Cuando nosotras, como instructoras de 1 a 1, o sea, es decir, una mujer quizá de 65 años, le explicaba a otra cómo fue que se dio cuenta de lo importante que era saber utilizar la computadora cuando fue o cuidó a su nieta, a su nieto. Y su nieto o su nieto le preguntaron algo y ella fue como, híjole, no tengo la respuesta. Fueron esos parteaguas en la vida de muchas mujeres de decir, órale. U otras mujeres que de repente no terminaron la escuela por distintas razones, no porque en su época pues no era común que una mujer tal vez tuviera una carrera profesional o no era tan fácil el acceso a la educación y que hoy podían inscribirse, no sé, a Linea y concluir sus clases. ¡Wow! ¿No? O sea, tuvimos casos de mujeres que concluyeron sus estudios de primaria, de secundaria y preparatoria gracias a que le perdieron el miedo a la tecnología. O aquellas mujeres que emprendieron, ¿no? Que tal vez tenían una habilidad de repostería, de venta por catálogo, de sus servicios profesionales y que crearon tal vez una página en Facebook, se dieron a conocer y empezaron a generar esas redes de apoyo que son tan importantes, ¿no? En el tema de la prevención y la creación, ¿no? de recursos y demás. Entonces ahí es cuando se da ese switch, ¿no? Es cuando entonces ya hay una disposición y una apertura y entonces Mujer Digital empieza a crecer como comunidad porque ya es, oye, ya le perdiste el miedo, ya te veo que agarras el celular y tomas las fotos con mucha facilidad. O un ejercicio tan simple, sacarse una selfie. ¿Sabes? O sea, era algo como, ¿cómo? O sea, no, yo... ¿Dónde le pico? Sí, ¿no? Cuando les enseñas ahí a la técnica de la pata de gallo, ¿no? Donde agarras el celular y te lo pones y de arriba hacia abajo para disimular la papada y demás. Entonces, ¿no? Generas esas comunidades de aprendizaje donde ellas son las que después, es que no le entiendo esto. Y ya lo googleó. Pues sí, ¿verdad? Entonces, rompíamos con esa dependencia hacia las y los hijos y entonces esos ciclos de violencia también se le generas una confianza. Además. Y entonces ya el conocimiento se dan cuenta que no es que el niño tuviera el chip, ¿verdad? Naciera con el chip. O que su hijo fuera un genio o una genia. No, googleaban, buscaban. Y ellos lo tenían igual al alcance de las manos. ¿Cómo migramos de la computadora acá? Te digo, 2013. Nosotros generamos 3 niveles, donde el primer nivel era redes sociales, su correo electrónico, ciberseguridad. En el segundo veíamos toda la ofimática, que era Word, Excel, PowerPoint.
¿no? Que, oye, es que yo no me voy a dedicar a... No, pero se desarrollan redes neuronales donde es como español, matemáticas y dibujo, por decirlo. De tronco. Ándale, tronco común. Y ya en el tercer nivel ya veíamos dispositivos móviles y aparte la creación de negocios, ¿no? O sea, el hecho de qué vas a emprender. Había quienes nos decían, es que yo no quiero tener un negocio. Bueno, sí, pero tal vez tienes otra cosa que quieras emprender, ¿no? O sea, un Pero proyecto ya tienes personal. la habilidad. Exacto. Entonces veíamos algunas herramientas de diseño y bueno, pues todo ese caminito nos impulsó a que llegáramos al uso de dispositivos móviles e incluir a los hombres, ¿no? Incluir a hombres maduros igual, ya en otra etapa de la vida, para utilizar el celular. Porque, ¿qué pasaba? Ya le agarraban las mujeres digitales re bien la onda al celular y al rato, pues ellas tenían que ir con la carga de los pagos, esto y eso. ¿Y por qué? Porque mi marido Porque no le mueve él, ahora tengo que hacerme cargo yo. Ajá. O bien, ¿no? Había quienes... Digo, históricamente los hombres siempre han estado más cerca de la tecnología, ¿no? Y no desde un punto de vista utilitaria, sino para desarrollar habilidades, ¿no? Hay que recordar, la tecnología de las mujeres pues era siempre al servicio de. La de los hombres tenía que ver con temas laborales. Entonces, en esta ocasión, cuando vemos a ambos géneros con un dispositivo móvil en un ambiente de aprendizaje y recreación, era un shock, ¿no? Porque de repente él se ya se me trabó y ayúdame y resuélveme. Y yo decía, qué barbaridad. Pues no, o sea, como la primaria. Cada quien se rasca, ¿no? Con sus propias uñas. Exactamente, y desde su propia necesidad, que eso era muy importante, ¿no? Decir, o sea, necesito un celular, porque la típica es que ¿qué me compro? Y entonces ahí ¿Qué tipo de celular voy a tener? ¿El más caro? A veces nomás compramos pues como literal se maneja la mercadotecnia. Total. ¿No? Y somos víctimas de esto. Todas y todos, ¿no? En ese aspecto. Y en este caso, cuando clarificaban eso, pues sabes que yo no necesito uno tal vez tan sofisticado. O tal vez sí, porque a mí me gusta tomar fotografía y me di cuenta que puedo tomar fotografías, subirla a Flickr y compartir. Entonces fue y ha sido ese caminito. Llega pandemia y obviamente nos cambia y nos gira la dinámica a nosotras con Mujer Digital, porque muchas de las instructoras, pues todos y todas nos guardamos, ¿no? Por temas de seguridad. En el caso de la universidad igual se detuvieron este tipo de actividades y lo que hicimos fue aliarnos con la Universidad de Monterrey, con las y los estudiantes y empezamos a acompañarlas a las mujeres ya en un tema más enfocado hacia el emprendimiento. No. O sea, ya era el hecho de cómo crear un negocio base a utilizar las herramientas digitales. Claro. O sea, la pandemia, fíjate, en abril del 2021 se sacó la CEPAL una estadística que 6 de cada 10 hogares contaban con una computadora y 4 de 10 contaban con internet. Y eso sin contar las zonas rurales. Y ahora con la pandemia nos vino a dar un fregazo y una cachetada al tema, ya no solamente como ahorita hablamos de las mujeres, los hombres, sino a la educación como tal. Totalmente. O sea, hay un paradigma que se cambia, que se modifica. Que ya antes lo veíamos como que un lujo. Al principio empezó como un lujo el hecho de tener un celular, una computadora, tener acceso a internet, pero ahora se vuelve una necesidad. Es correcto. Y mucha gente, me imagino que las que estuvieron ahí en Mujer Digital, pues teniendo la habilidad dijeron, pues yo puedo vender en línea. Totalmente, ¿no? Incluso a mí y la celebro a todas que pues no tuvieron ese miedo para acompañar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, ¿no? Y hasta les podían ayudar a las clases. Totalmente. Me decía, oye, ¿cómo ves? Arma un grupo. Pues dale. Si eso te va a generar economía, dale. Sí, es que hay muchas mamás que, pues oye, tantas maestras, maestros que le tuvieron que entrar también, ¿no? En el tema del WhatsApp y que nos dimos cuenta que, bueno, hoy ya después de 2 años de pandemia, pues hay muchas herramientas que se crearon. No, hacer una videollamada. ¿Cuándo iba a pensar alguien que íbamos a tener que estar en videollamadas durante todo un año y luego que la educación se iba a convertir en esto? Exacto. Se normalizaron esta Porque manera antes de era muy vago el hecho de vincularnos. decir, es que estudio en línea. Esas clases, pues ni de estudiar. ¿Y ahora? No te puedo decir que la única, pero sí la forma más dominante, ¿no? Claro que ahí también demuestran algunas de las cosas, de las faltas que tenemos como persona al hecho de la dedicación y también a la investigación. Totalmente. Porque ahora también nomás, como tú dices ahorita, todo lo ponemos en Google y ahí no lo da y muchas las veces pasamos a la mala información. Nos desinformamos, hasta fake news, lo que sea. ¿Cómo trabajan esto en esta parte de Mujer Digital? Porque me imagino que han de tener pues muchas personas que les preguntan sobre temas que ni siquiera terminaron de leer porque ya tienen el acceso.
Y ahora empiezan a buscar cada cosa. Ay, sí. ¿Cómo lo enfrentan ustedes y cómo lo trabajan también con ellas, no? Se desarrollaba la cibercondria. Ándale. ¿No? Con ese tema del COVID, No, no sabes, increíble, ¿no? Y sobre WhatsApp, todo todo lo que da el tuyo. Y exacto. Y lo que vemos también tiene que ver con pues esta polarización que encontramos en las redes sociales. Porque ¿qué ha pasado? También hay que... esto nos ha obligado a fortalecer grupos donde existe el diálogo para contrarrestar lo que sucede. Es decir, la creación de un criterio digital, ¿no? En tu vida digital. Porque estamos tan vulnerados. Yo ahorita ya sabes que Facebook vas a compartir una noticia y te dice, oye, vas a compartir esto y no lo has abierto. O esto fue de hace 8 meses. Esto antes no existía. No. Y entonces caíamos en estas cadenas que tal vez tú y yo vivimos a través de los correos electrónicos y que tal vez hoy lo que pagamos no es el karma, ¿verdad? Sino es que no compartiste tiempo esa cadena. No compartiste esa cadena y hoy lo estás Hoy lo estamos viviendo. Entonces, eso es simplemente visibilizar, ¿no? Yo precisamente en estos grupos de WhatsApp era donde recibía estas cadenas de el dióxido de cloro, a ver, time out, ¿de dónde lo sacaron? De tal fuente, ya vieron, ¿no? O sea, cuántas notas. Y es el acompañamiento. Lo que realmente ayudó a disminuir que estas noticias falsas permearan en la vida de estas y estos adultos mayores, pues era el diálogo, ¿no? A ver, ¿de dónde lo obtuviste? Me acuerdo que alguna vez una sexóloga me dijo, a un niño y a una niña, cuando te hacen una pregunta de sexualidad, le tienes que contestar con otra pregunta de sexualidad. O sea, ¿qué escuchaste? ¿O qué es para ti? ¿O de dónde lo...? Y es lo mismo. Aquí exactamente lo mismo. Ajá, exacto. Entonces era lo mismo. Digo, oye, ¿y dónde lo escuchaste? Ah, no, pues me lo mandó ¿quién? ¿Y sabes de dónde lo mandó? No, ¿y ya lo googleaste? ¿Ya lo viste? No. Oye, sí es cierto. Fíjate que vi que era... Entonces no caigamos en estas paranoias porque somos... Digo, tú sabes, o sea, la ingeniería social está diseñada para eso, ¿no? Sí, es tener esa crisis social y en esa crisis el aprovechamiento de muchas, pues ahora sí, empresas, negocios, etcétera, y ahí entramos. Y ahí ahora en la parte digital es mucho más sencillo llegar pues a esa psicosis social, donde ahorita, como yo le decía hace poco a una persona, a una señora con trabajo, le digo, es que ahora el Omicron y es que no sé qué, y le dije, a ver, señor, es el mismo. Claro que le ponen digo, para mí, en parte de la ciencia, porque también me gusta la ciencia y ves, a ver, el COVID es el mismo. Sí va a evolucionar, sí. Pero si tú ya tienes un refuerzo, vacunarte, todo lo demás, ya estás más adelante. Sí, pero que viene otro y que viene... A ver. Le dije, esto es normal, esto pasa en el mundo. Claro que no hemos salido de esta pandemia. Y ahorita lo estamos sufriendo y por eso también estamos ahorita con con este cristal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se vuelve algo personal donde nos descuidamos nosotros en la parte, pues, de prevenir, ¿no? Y ahí entramos al tema como, pues ahora sí, de la violencia digital. Porque no lo prevenimos también eso. No. Fíjate, hoy escuchaba una noticia que así como que me así cimbró la cabeza, que era ahorita ya en muchos países, como ya lo sabemos, esta noticia que dieron recientemente el creador de Facebook, ¿no? El metaverso, que si tal vez ya vieron la película de Look Up, ¿no? De estas, pues sí, sátira, que yo más que sátira lo veo como un retrato casi a calca de la realidad de ciertas instituciones, ciertos espacios. Decía que la violencia, ya una chava creó su avatar y en el avatar, pues ¿qué crees? No previeron el hecho de que también con esos avatares se podría ejercer la violencia, ¿no? Entonces llegó alguien y que digitalmente pues nalgueó a la chava, ¿no? O sea, y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo la mente humana, ¿no? Dejaste, a pesar de que es un algoritmo, dejaste. Y eso lo vemos, o sea, el problema de la violencia en general, bueno, principalmente de la digital, que pues es a raíz de la violencia, es que la hemos normalizado. Sí. O sea, es algo muy normal. Todas y todos ejercemos violencia en el momento en el que nosotras mismas no tenemos como esa claridad de qué no es normal. Es decir, en el ámbito digital, vuelvo al punto, Mujer Digital cuando se crea, pues las redes sociales apenas nacían, estaba si acaso Facebook, empezaba Instagram, pero Twitter. Después migró a Instagram y la violencia digital, incluso en la ley, ni siquiera estaba tipificada. La violencia digital no estaba tal cual, era violencia cibernética y tenía que ver con la suplantación de la identidad, tenía que ver con el fraude, tenía que ver con muchas otras cosas, pero jamás
como quizá la compañera Olimpia lo vivió o por lo que luchó y por lo que hoy tenemos, ¿no? Esta tipificación, la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Creo yo que en ese punto es como todo, ¿no? Tenemos que vivirlo para después tratar de solucionarlo. Alguien tiene que padecerlo, lamentablemente. Sí, y digo, históricamente, ¿no? Ha sido esto. O sea, aquí el tema en la violencia digital es cómo se traslada a espacios virtuales. Y en estos espacios virtuales, pues surgen muchas otras cosas, como por ejemplo el tema particular de la tecnología, esta brecha de creación de tecnología. O sea, ¿cuántas mujeres, cuántas niñas y cuántas adolescentes actualmente estudian y crean tecnología, ¿no? Muchas han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, muchas no han sido nombradas, hay algunas que ya están siendo reconocidas, pero volvemos a esa violencia simbólica, aquella que no nos representa, lo que te hablaba hace rato, o sea, ese tema de la representatividad, el hecho de que una niña vea que hay una mujer que llegó a la NASA o que creó tal, es importantísimo. Y entonces Internet se va convirtiendo en este espacio que también es un espacio donde todas somos blanco, ¿no? Y hablamos de esta polarización de las redes sociales, hablamos de esta falta de estrategias o de protocolos de cómo se crea la tecnología, cómo es posible que crees otro universo y que en ese mismo universo se siga replicando lo que vivimos a diario. La estadística, el acoso, el hostigamiento, ¿no? El hecho de que todos los días 11 mujeres estemos muriendo, ¿no? Entonces el tema de la violencia digital sí ha avanzado. Hay mucho, mucho por trabajar y una de lo que puede ayudar a que podamos realmente visibilizar la importancia es la denuncia, que no es fácil, ¿no? O sea, una mujer que es víctima de violencia no es fácil que se atreva, pues sí, por sí, oye, oye, me pasó esto, pruebas, ¿no? Y entonces hay una revictimización en el proceso que evita que avancemos. Ahora imagínate en lo digital, cuando se tiene toda esta creencia de que lo virtual pues está en la virtualidad, ahí está. Pero lo virtual es real y lo virtual tiene una repercusión. Si hablamos de suicidio, esta pandemia, ¿cuántas niñas, niños y adolescentes no se han suicidado? Y es algo que no lo tenemos. O padecen de alguna depresión, ¿no? Claro, que es consecuencia de. Entonces, el tema de la violencia digital sigue siendo un tema complejo, ¿no? Porque para poderla defender, para poder que las personas la entiendan o que se haga justicia, tiene que entrar por otro delito. Oye, ¿y tú consideras un ejemplo, hablando de violencia digital, ahora que está muy común el hecho de querer simular un estilo de vida, una forma, porque te veo a ti, veo que le va muy bien, es muy feliz, ¿se podría catalogar o poner de alguna manera como una violencia también digital al hecho de que, o sea, tu estilo de vida no es semejante a todos los que pueden estar, pero es una aspiración? Y en esa aspiración se han ocasionado muchas cosas desde los adolescentes, de los niños, porque quieren, pues ahora sí, ser ejemplo o buscar que ese ejemplo se vuelva ellos mismos. Pues yo más que violencia, yo te invitaría e invito a todas y a todos, ¿no? Porque está esta parte como lo que pusieron de moda, porque la verdad a mí no me gusta, porque estos influencers, o sea, realmente influyen, pero ¿de qué manera? Ahí tocas uno de los temas, yo creo que a debate, ¿no? O sea, los influenciadores, ¿influyentes de quién o para quién? ¿Cómo fue que llegaron ahí a decir, yo voy a influir? Sí, pero... ¿Cómo fue que llegaron? Pues obviamente llegaron ahí por muchas y muchos, ¿no? Que conectan con esas historias de vida, ¿no? Que ahí es donde atravieso otro de los temas que me gustan, que son las narrativas, ¿no? Las narrativas, ¿quién y cómo construimos las narrativas? ¿No? ¿Cuándo pesan y cuándo no? ¿No? Ahí es algo donde yo, en el tema particular de los niños, niñas y adolescentes, siempre invito a las y los papás que dejemos de satanizar a las redes sociales, ¿no? Es más bien, involúcrate, habla, dialoga, ¿qué está viendo? ¿Para qué lo está viendo? Cuestiona, o sea, genera ese espacio seguro en el cual ella o él se sientan a gusto de decir, oye, está pasando esto, estamos viviendo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, yo lo vivo, lo quieres hacer. Quizá como tú y yo vivimos una adolescencia y no la vivimos tan fuerte con esto que tú mencionas en particular. Tú y yo no tuvimos quizá esa presión social de una red social. Sí. La tuvimos a nuestra forma, quizá. Y todavía en su momento dudábamos tenerla. Exacto. O sea, hay quienes dijimos, ay, o sea, me vale ir o no ir a tal fiesta, me vale ir o no vestirme. O sea, pero tuvimos... Tenías un estilo más marcado. Y nos ha costado, ¿no? O sea, el hecho de decir, de generar nuestra propia identidad ha sido y es un proceso, yo creo que, o sea, de vida. O sea, no puedes decir, ya terminó. No. Es algo que te va
Es algo que te va, no que te vaya definiendo, pero que te va construyendo y transformando a lo largo de la historia. Hoy, el reto que muchas personas jóvenes tienen para desarrollar este criterio, no dejarse llevar por estas corrientes, es mucho mayor, ¿sí? Pero hay que analizar el contexto que estamos viviendo. Sí, estamos viviendo un contexto de mucha incertidumbre, de mucho miedo, donde quizá las cuatro paredes es donde estoy viviendo un cierto tipo de violencia, o donde vivo esta soledad, o donde pues, realmente los adultos con quienes me estoy relacionando no comprenden. Digo, la adolescencia todos pasamos por eso, o sea, nadie me entiende, todas lo vivimos. Fíjate. Aquí es que encuentran a alguien allá afuera que sí cubre, ¿no? que sí les entiende. O que sí vive aquello que ellas y ellos viven. Y eso es un arma de dos filos. Fíjate que hoy platicaba con una persona ahí pues ahora sí, compañera de trabajo que me mencionaba sobre las redes sociales. Porque le platiqué que hoy iba a platicar contigo y le digo, no, mira, ya hace esto y es lo otro. Y dice, ¿cómo? Y eso es donde a veces me sorprende el hecho de que el trabajo social que muchos hacemos no llega a mucha gente, pero otro tipo de contenidos y llegan y tú dices, o sea, todo lo que me cuesta a mí tratar de llevar esto, un ejemplo, hablando de este podcast, y uno siempre espera que lo vean muchísima gente, pero al contrario, le digo a las personas, ven un video de risa y pues es mucho mejor, en vez de estar conscientes a lo que estamos viviendo, pero al punto que voy es, las redes sociales nacen con el hecho de conectar con otras personas y ayudarte con esas otras personas. Claro que se volvió algo muy malo y la gente lo ve como, mis hijos no pueden tener una red social, mis hijos no pueden esto. Hoy y he escuchado de que no, hasta que tenga tal edad va a poder tener. Y a veces siento que también no es como que esta vez prohibiendo algo que todos están viviendo. Uh-huh. Y entonces, como tú dices, hay que entrarle. Pero ahí voy al otro tema. Cuando tenemos esta alta de violencia digital, donde niñas, niños desaparecen porque alguien los entendió, pues no puedes trabajar con estas cosas con los papás en este caso, ¿no? Es que es algo que yo creo que nos involucra a todas y a todos. O sea, yo te preguntaría en tu celular al día cuántos memes no recibes, mandas, ¿cuántos consumes? stickers tengo ahorita? Exacto. Y que hoy eran las estampitas de Dragon Ball, ¿verdad? O sea, hoy yo sí hay amigos con que, mándame los stickers, ¿no? Guiño, guiño. Claro, la manera de socializar se ha transformado. No estamos teniendo la capacidad, ni instituciones, ni organizaciones, ni las personas, las familias, la sociedad civil en general, para poder entender este fenómeno. ¿Sí? Estás yendo mucho más rápido. O sea, apenas creas algo y, o sea, entiendes o medio entiendes algo cuando ya nació otra cosa, cuando ya está otra cosa. Ya está el metaverso. Cuando ya está el metaverso. Y donde ya en el metaverso se están replicando lo mismo que aquí. Si tú me dirías, bueno, o sea, en este cuestionamiento, ¿cuál es el reto? Es empezar. Hay mucha gente que trabaja en tecnología, que pertenece a estas grandes empresas, que no existen en las redes sociales. Porque saben la implicación que tiene. Sin embargo, a nosotras y a nosotros se nos mete, es como que si no eres googleable, no existes, ¿no? Y entonces, si no existes no eres relevante, ¿cómo te vamos a conocer? Y entonces hay como toda esta cuestión existencial que yo creo que si Descartes escuchara, ¿no? El pienso, luego existo. Y hoy es publico, luego existo. O sea, bueno, se vuelve a morir, fácil, ¿no? O sea, es publico, luego existo. Claro, porque vamos generando una huella digital. Y todos quienes empezamos a cierta edad, no tenemos ni siquiera conciencia de cómo empezamos, ¿no? O sea... No, por eso ahora los recuerdos que nos salen en las redes sociales es, eso publiqué. Claro. Hace 6 años. Y te fijas la cuestión de las redes, o sea, juegan con esta nostalgia, con este... Cuando te recuerdan a Alex y todo. Claro, o sea, cuestiónate, ¿no? ¿Quién eres? Y entonces caemos en estas crisis existenciales. Yo qué diría, hay que aprender a desconectarnos un rato, ¿no? O sea, el tema de los hábitos, uno de los hábitos, yo creo que por higiene mental, tendría que ser desconéctate un rato y trata de alinear, ¿no? En esta congruencia o al menos coherencia de la manera que dices, piensas, haces y actúas en la vida real como en lo virtual, que cuesta muchísimo trabajo. Porque como tú decías, oye, yo te veo que estás con ganas. Sí, pero solo ves esa pantallita, ¿sí? Esa ventanita de mí, lo que además es un tipo de contenido totalmente curado. Tú ves lo que yo quiero que veas de mí. Exacto. Y es lo mismo. Y entonces conectamos a las niñas y a los niños quizás sin estas herramientas psicoemocionales o este acompañamiento, pero no los conectamos con
ellas y ellos mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te incomoda? ¿Qué no te incomoda? No, estamos olvidando esa otra parte. Que sí, obviamente hay muchos avances, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que estamos como, queremos conquistar Marte cuando no podemos conquistar aquí. Creo que nos abrumamos tanto con tantos temas cuando no vemos y no hemos solucionado lo esencial. Uh-huh. Tenemos problemas ambientales, tenemos problemas de desigualdad, que ya pensamos, como tú dices, en un metaverso, en un viaje a Marte, en un espacio, pero estos temas, a pesar de los años, seguimos teniéndolos. Claro. Y la gente, siento yo que a veces esos temas, a pesar de que a mí me interesa mucho el tema espacial y el tema de tecnología, el metaverso, la singularidad, o sea, sí, está con ganas, hacia allá vamos. Pero no me puedo olvidar de lo que ahorita estoy viviendo. Claro. Y allá ya estamos, ¿no? O sea, yo así, a veces pienso como esta cuestión cuántica, ¿no? O sea, seguimos existiendo, ya estamos existiendo en otros espacios, ¿no? Y únicamente con las decisiones que vamos tomando se van modificando estos otros espacios. Sin embargo, pues ese es el gran reto. Justo es ese. O sea, cómo vamos mediando entre esta vida virtual, esta personalidad que nos hemos creado versus quien yo soy. Y entonces es donde realmente este debate ético, que yo después ya le veo, ¿no? Con este tema de vas a existir en dos espacios, pero en uno donde sí está regulado y otro donde pues verdaderamente hoy tú eres Pepe y después puedes ser quien tú quieras. Donde vale todo. Exacto, porque ¿cómo lo legislan? ¿Cómo se va a regular? No, tenemos que volver y a veces al quien legisla tejido social. muchas veces no entiende ni siquiera todavía lo del tejido social. Ay, no. Y muchas veces las problemáticas que estamos viviendo. No, porque ¿qué han hecho las redes sociales? Sí, o sea, hay que ver un poquito y analizar. O sea, las redes sociales han permitido crear movimientos, cambiar narrativas, denunciar muchas problemáticas que tenemos. Pero al mismo tiempo este ciberactivismo ahí se queda. Y entonces muchas veces ya también se queda como el hecho, ay, otra vez lo mismo. ¿Es rentable o no es rentable? ¿No? ¿Es mediático o no es mediático? Prefiero mejor ver al comediante que está contando un chiste de desigualdad, un chiste de no sé qué, y pues no importa. Uh-huh. Y por eso me imagino que en ese punto empieza esta parte, estas son viejas, ¿no? Definitivamente. Te digo que ahí yo veo mi historia y digo, caray, pues cómo le ha entrado todo este rollo. ¿Cómo fue que llegaste a ese punto de esta parte de estas son viejas? Porque yo he visto algunos videos, algunos comentarios y todo, y a veces cuesta todavía un poco entenderle, ¿no? La dinámica. Pero fue cómo lo fuiste creando, cómo lo fueron creando todos ustedes. Pues mira, ese surgió en un evento precisamente de Mujeres en Tecnología, donde conocí a mi socia Carla Guasavici, al igual que con otras compañeras, y hoy otra de nuestras socias, Irene Zacarías, y coincidimos, o hace yo en aquel ya cena donde éramos varias mujeres, donde decíamos, oye, es que qué flojera que los espacios de comedia principalmente siempre estén ocupados por hombres y que el chiste siempre seamos nosotras, las viejas, ¿no? Es que mi pinche vieja, es que mi suegra, es que mi novia, uy, no, pobres hombres que nos ahora padecen tanto. Sí, o sea, así, lean mis ojos. O sea, sí. Ese es el problema. Esa era la problemática con la que en 2015 nos empezamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué siempre tenemos que estar riéndonos de cosas que realmente nos incomodan? ¿No? Y vuelvo al punto. O sea, son narrativas que venden aparte. Y que son creadas por una visión totalmente masculina, ¿sí? Las mujeres hemos estado investigando y las mujeres realmente... nuestra forma de construir la comedia es un poco más compleja, en el sentido que el cerebro de todas, por lo que hemos vivido, la manera en que nos hemos desarrollado históricamente, pues sí es un poco muy, muy compleja, que nosotros no tenemos este efecto Jackass, ¿no? O sea, no nos reímos de poner una patada, un pastelazo, no, porque hemos tenido que aprender a sobrevivir. Y entonces, ¿cómo nace estas son viejas? ¿No? Con esta necesidad de cambiar esta narrativa, de dejar de hacernos las víctimas, de dejar de, solamente nos acuerdan de las mujeres el 10 de mayo, el Día de la Mujer. 14 de febrero. 14 de febrero. O sea, basta. Y ¿sabes qué hueva? Literalmente. Entonces, lo que hicimos fue empezar este movimiento de comedia desde el artivismo y desde el artivismo, de hartarnos ya, de estar hasta la... la madre ya. Es que hasta la madre estaría como igual, ¿no? Hasta el padre. Y empezamos a generar un modelo
en el cual nominamos a mujeres que no son comediantes, o sea, cualquier mujer que tuviera una aptitud histriónica y que tuviera una historia que contar, en la cual se pudiera visibilizar cualquier tipo de violencia, ¿no? Que además eso para Aguas y para mí ha sido un camino muy revelador, el darnos cuenta de cómo hemos vivido violencia y cómo la hemos ejercido, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir, ay, no, pobres, no, o sea, te digo, cambiar la narrativa es cambiar la narrativa y entender que la violencia simbólica, que es con la que nosotras trabajamos, es decir, cómo hemos sido representadas en los medios, en las historias, no tan solo, para prueba, ¿no? El cine de oro mexicano, que es terrible, irritante. Pero vivíamos en matriarcado. O sea, el matriarcado no existe. Entonces, eso ha sido algo que nos ha permitido conocer a mujeres, conocer realidades, visibilizar aquello que, pues sí, está en la teoría, ¿no? La realidad de una mujer indígena, de una mujer con discapacidad, de una mujer de la diversidad, de una mujer joven, de una mujer adulta mayor, de una mujer profesionista, no es la misma. Nos atraviesan muchas realidades, nos atraviesan muchas cosas que pocas veces tenemos estos canales para expresar, porque pues siempre está dictado por algo, ¿no? Por algo mediático. Bueno, pues sí, las mujeres ahora se levantan, tú ves los medios, ¿no? En las marchas, estas mujeres enojadas, peligrosas, o sea, pero gana el Cruz Azul y no hay bronca, ¿no? O sea, no partido. Es eso, es empezar a cuestionar lo establecido desde la cultura, que es lo más complejo. ¿Sí? Cambiar la cultura es algo que es incómodo, que es molesto, que no nos gusta a nadie, hombres y mujeres, porque pues, nos hace cuestionarnos, ¿no? El por qué lo estás haciendo, el para qué lo estás haciendo, el por qué estás reaccionando de esta forma. Entonces, estas son viejas, trabaja con mujeres que tienen historias, que han vivido alguna situación que pues, parece absurda, pero es real y finalmente no deja de ser violenta. Y lo hacemos a través de un taller. En este taller nosotras les brindamos herramientas para que puedan generar una rutina de stand-up y en 8 minutos, incluso hasta más, ¿no? Logran conectar, ¿no? Con cosas que que dices, no puede ser. O sea, mi abuela vivió eso, y todavía una chava, o sea, lo que yo le escuché a mi abuela yo tengo una abuela de 100 años, que vivió, resulta que una chava de 30 lo está viviendo en el tema de la maternidad, por ejemplo, ¿no? O en el tema laboral, o sea, son tantas cosas que en estos escenarios que la verdad nos ha sorprendido porque en todas las ediciones que son más de 30, solamente 2 veces hemos tenido como estas circunstancias incómodas donde tal vez hemos recibido abucheos, burlas y demás por parte de chavos. Pero hemos visto que tanto los hombres como las mujeres, como personas no binarias, se han sentido acogidas y acogidos en este espacio en el cual de repente, caray, pues sí me suena, ¿no? Me identifico. Me identifico y no sabía que era esto, ¿no? O sea, chavos se nos han acercado a decir, híjole, yo no sabía que esto era acoso, ¿no? O yo, híjole, no sabía que hostigaba o cosas que es fuerte, ¿no? Reconocer la violencia es fuerte. Y de ahí, pues lo hacemos a través de shows, ¿no? O sea, hemos trabajado de la mano de muchas empresas aquí en Nuevo León, a nivel internacional, en las cuales hemos colaborado en artículos de investigación, generando en equipos de trabajo estas dinámicas donde las entrenamos y ellas y ellos muestran un poco acerca de una rutina. Y ha sido algo que nos ha permitido a Guasa, a mí y hoy también a Irene, a Nené, el pues darnos cuenta que sí existen otras formas de hablar de temas tan incómodos y que nos duelen a todos y a todos, ¿no? Y un ejemplo. ¿Qué pasa con Menón en el momento en donde, a pesar de que trabajes todo esto, de repente te vuelves a topar con la misma situación con la que has trabajado 5, 6, 7 años y que veas que a veces puedes decir, ching, no lo he cambiado? Híjole, es que eso sería así como que yo no. ¿Qué pasa en ti? Yo creo que la utopía es algo que nos mueve a todos los emprendedores sociales, a todos y a todos. Es algo que dices, lo que te mueve es el sentir que realmente vas a incidir. Cuando volteas y ves atrás que dices, híjole, esto hace 8 años, ¿no? O sea, digo, yo creo que tú lo vives, ¿no? Con el tema que trabajas ambiental, que yo creo que es uno de los temas frustrantes, ¿no? Que decir, pues hoy todos aprendemos a reutilizar, reciclar y seguimos, ¿no? Que pues total, lo revuelven en la basura. Es lo mismo aquí. Es lo mismo. Yo creo que nos incentiva. A mí me hace que se me vuelva a encender la llama y decir, ok, el mundo y todos cambiamos. Ahora, ¿cómo? ¿No? O sea, buscar los cómo sí, el cómo revirar. Obviamente me frustra, me enoja. Recientemente
estuve en una institución gubernamental en la cual dices, ¿cómo es posible? ¿No? Y creo que es muy posible, por eso les digo, esa película es como un vivo retrato de tienes la esperanza de incidir desde otro espacio, desde quizá otras líneas de acción, y te das cuenta que no, ¿no? O sea, que no se puede a veces, que es más grande el sistema, ¿no? Como Matrix prácticamente, la 4 no lo recomiendo, pero es más grande el sistema que realmente te impide. Y entonces es volverte a parar. Y ahorita te puedo compartir que estoy en un momento donde me he tenido que aprender a detenerme. Sí, que es yo creo que de las cosas más complejas que todos, porque siempre estamos con esta inercia, ¿no? Y ya viste que alguien hizo esto, ya viste que aquí hizo esto, y quieres, y tú quieres. No, parar. Una energía de actuar. Sí, y a veces hay que parar para escuchar. Y en la calma creo que es donde podemos entender el ruido, escuchar el ruido y también el ruido interno. Saber que sí, hay formas para poder cambiar y transformar las realidades. Que sí, eres una parte mínima dentro de una serie de conexiones en las cuales puedes incidir. Y al mismo tiempo te das cuenta que una de las cosas que yo creo que van a poder ayudar a esas transformaciones es la colectividad, ¿no? Es el hecho de decir, mira, Pepe está haciendo esto, pues ¿qué me cuesta, no? Oye, ¿cómo nos alineamos? ¿Cómo nos sumamos? Y entonces crear esa masa crítica, yo creo que es lo que a mí hoy me ha servido para sobrellevar esos momentos de... Sí, pues de alguna manera te alimentas de la energía de otros que también están buscando un bien común. Y dices tú, pues, si a mí me está costando, pues a este también le está costando. Entonces, pero no se raja. Exactamente. Ya, ¿por qué me voy a rajar yo? Hace algunos días leí algo que de justo una persona que ahorita está en gobierno del estado, en un área que me parece muy interesante, que decía, dejemos ya el ecosistema, ¿no? Porque tú sabes que en cualquier ámbito y en el ámbito social tenemos que reconocer que somos protagonistas. Tenemos que reconocer que nos gusta tener el foco y que muchas veces no nos aliamos por 1001 cosas. Y entonces ese ego que es natural, es humano, que es... Vaya, es parte del ser. Es lo que también nos tenemos que cuestionar, ¿no? Y es donde regresamos a este tema de la violencia, a todos los demás. O sea, primero hay que detenernos, ver hacia acá y replantearnos quiénes somos, qué hacemos y para qué lo hacemos. Porque si no, siento que a veces pues nos enfocamos tanto en el hacer, que perdemos de vista el camino, que perdemos de vista el replantear, oye, hice esto, hice aquello, ¿cómo lo hice? ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? ¿Quién estuvo al lado? ¿Cómo estuvo al lado? O sea, buscar otra vez nosotras y nosotros mismos, contarnos nuestra propia historia, creo que ahí vamos a poder encontrar otras muchas respuestas a lo que tal vez hoy nos está como, ay, ¿no? Porque todos caemos en estas crisis. No, y algo que comentaste es bien especial, es el hecho de esta parte del ego que tenemos cuando estamos emprendiendo algo social porque queremos estar enfrente de. Y a veces no es necesario estar enfrente de. No. Mientras se cumpla el objetivo social por el cual empezaste todo esto, tenlo por seguro que yo al menos a veces le digo a la gente cuando, oye, es que quiero hacer eso, pues empiézalo. Pero no trates de siempre estar tú. Exacto. Lo ideal sería que alguien más diera su testimonio de cómo lo que tú hiciste le está ayudando. Y así vete. La causa es más grande que todas y todos, ¿no? Y las problemáticas, volvemos al punto, son sistémicas, estructurales, históricas y demás, ¿no? Culturales, bla, bla, bla. Y súmale. El punto es desde ti, desde tu red, desde tu comunidad, ¿cómo vas a poder realmente transformar eso? Y como tú dijiste, bien dijiste, contigo, sin ti y a pesar de ti. Yo creo que ahí es donde vamos a ir generando esos switch. Es decir, hoy yo estoy en Mujer Digital, opero una parte, pero resulta que hay otro equipo que está ahí. Hoy yo estoy en Estas Son Viejas, cuento con 2 excelentes socias, sé que esté o no esté va a jalar. Exacto. ¿No? Hoy estoy en donde sí, de plano, pues es en La Voz, ¿verdad? Ahí sí, no hay forma. Ahí sí, si no soy yo, pues claro que esto no jala, ¿no? Todavía no desarrollo el algoritmo de mi voz. Tipo Siri, por ahí vamos, ¿va? Exacto. Y de ahí afuera, pues es empezar a también cuestionarte quién eres y para qué eres, ¿no? Es esta visión de realmente siempre tenemos que ser la misma versión de nosotros. Creo que como la tecnología hay que actualizarnos. Exacto. Hay que resetearnos, actualizarnos y decir, ok, bueno, ¿qué nuevo software, hardware me voy a cargar o qué aplicación me voy a implementar para ¿Qué actualización voy a ser tener más amigable este conmigo? año? Sí, ser más compasivo. O sea, eso que nosotros tratamos de transformar, muchas veces no lo tenemos hacia nosotros mismos. ¿Sabes? O sea, a veces es que yo quiero que la comunidad... Sí, y a ver, ¿y cómo eres contigo?
¿no? O sea, realmente eres... Eres lo que buscas. Ajá. Yo te lo puedo decir que desde mi perspectiva, hasta que no me puse, o la vida me puso uno hasta aquí, dije, ok, mira, qué padre que seas, digas que eres la voz de las causas, chido, ¿verdad? Pero ¿y tú? ¿No? O sea, si no hay causa, o más bien, o eres causa o eres consecuencia, ya hice una cantinfleada, pero es eso, es empezar a parar un poco. Y creo que obviamente el contexto pandemia sacó a flote muchas realidades, sacó a flote muchas problemáticas, pero nos hizo reencontrarnos con nosotras y nosotros en cuatro paredes, donde muchos tambaleamos, otros tantos también como que tuvimos que replantear, y eso es parte del emprendimiento social. Fíjate que ahorita que tocaste ese tema, muchos compañeros amigos me dicen, oye, pero es que mejor métele esto al podcast y invita esto. A ver, espérame. Mi objetivo no es tener 1,000 seguidores, 20,000 seguidores. Ese no es mi objetivo con el que nace este podcast. Como lo dije al principio, nace para informar, para educar y para que la gente que no tiene este tipo de información, pues le pueda llegar. Yo no sé a cuánto le pueda llegar esto. Digo, para eso nace. Si yo nace esto para ser Pepe Medrano es el mejor en hacer... No, eso no, para eso no nació. Claro. Le dije, el fondo es algo. Pero realmente, esto que tengo contigo ahorita en este momento, alguien más lo va a ver y lo va a aprovechar. ¿En qué momento? No lo sé. Pero yo vi una ventanita ya entre todos los... Ahora sí, todos los que quieren hacer podcast, todo lo que más dije, pero de esto no hay. ¿Quién lo va a ver? Se va a crear una comunidad como fue Mujer Digital, como lo son las comunidades de las organizaciones civiles, que de alguna manera van a llegar. Uh-huh. Le digo, ¿para qué quiero tener al rockstar? Que lo único que me dijeron, sí, es que eso... A ver, espérame. Realmente hoy pasamos esa parte de la violencia. ¿Me mide en base a cuántos likes tengo? ¿O a lo que puedo generar de contenido real a las personas que quiero llegar? Eso es. ¿Dejo de ser yo? ¿O soy yo realmente lo que quiero ser? Lo que tú comentabas ahorita. ¿Soy la causa o el efecto? Eso. Y ahí empezamos con todo el desmadre, ¿no? Hoy creo que existir es resistir. Desde la disidencia es donde sea. O sea, desde que se muestra quién eres, qué te atraviesa, qué te motiva y el para qué lo haces. Los cómo hay friegos de cómo. Y eso se te van revelando en la medida que no pares. Porque como bien dices, yo creo que lo más... lo que cuesta más trabajo al momento de emprender es empezar. Exacto. Es hacerlo. Poco a poco vas encontrando las formas, y los aliados, vas encontrando las maneras. Pero lo más importante es vencer eso de que, no, es que lo quiero perfecto, quiero empezar y que esté así. No, o sea, nada. Nada es perfecto, ni nadie es perfecto. Todo es perfectible. Y la iterancia yo creo que es lo que va dando esa experiencia que al final te va dando, pues esto, ¿no? Estos diálogos, compartir buenas prácticas, conectar realmente con otras causas que ya tal vez tú ahorita me platicas algo y, nunca lo había pensado, ¿no? Ahorita lo que hablábamos antes de que empezara tu podcast, ¿no? El tema de la basura electrónica, que yo te digo, oye, ahorita con la pandemia eso está tremendo. Y con la mercadotecnia, que los teléfonos te duran tanto tiempo, las computadoras, etcétera, y que esto tiene que ir evolucionando, ¿no? Exactamente. Entonces, es justo, yo creo que parte del emprendimiento, el entender qué es lo que a ti como persona te mueve, que sea congruente, que realmente puedas conectar. Y en el caso particular mío te digo, o sea, entender esto, ¿no? La perspectiva de género que ha sido, la perspectiva de género y la comunicación, cuando lo acepté, cuando lo abracé y dije, ok, sí, ¿no? Hay otras formas de poder incidir a mi ritmo, con mis equipos y demás. Y ahí vamos. O sea, no te puedo decir que, ya estamos. No, pues claro que no. O sea, hay muchos retos, muchísimos. Y creo que cada vez se van poniendo más y no sabemos, pero lo que sí estoy convencida es que el país necesita que seamos más las personas que alcemos la voz y que realmente nos atrevamos a ser nosotros mismos para poder generar estas transformaciones, a cuestionar, no consumir por consumir. Ya de por sí somos consumibles todo el tiempo, ¿no? Y favorecemos a eso, a tener estos feeds en Instagram de que, mira, no. Atrevámonos a decir aquello que nos molesta, que nos mueve. No desde la polarización, sino desde la reflexión, ¿no? Desde aquello que, a ver, oye, conoces a tu vecino, conoces a tu vecina que vive, ¿no? Yo tengo una vecina que es una persona de la tercera edad que de repente, híjole, pues no salí, dije, ¿cómo le va a ir para el súper, no? Y nos pusimos de acuerdo y a ver cómo podemos colaborar. Y es el buen vecino. Claro, es entender que la otredad es parte de esta construcción, ¿no? Y es una base. Total.
de la sociedad, porque perdemos, hablando de la tecnología, pues también perdimos esto, ¿no? Ganamos otras cosas. Ganamos otras cosas, pero... y es, yo creo que parte del ser humano. Te digo, es algo que nos tiene que ir construyendo y viendo hacia dónde queremos ir como seres humanos. Oye, y después de esto, de aquella persona que fuiste en la secundaria al día de hoy, ¿cómo te has visto en todo este desarrollo? ¿Te lo imaginabas? Ay, no, jamás. Te lo juro que jamás. Hoy pienso en Jimena de esa época de 2000, o 2001, 2002 quizá, que se mudó a de Ciudad de México a Cuernavaca, porque fue donde hizo la secundaria. Y le agradezco que se haya atrevido a perderle el miedo al ridículo. Porque eso ha sido algo que me ha permitido como, pues aprender a reírme de mí misma, ¿no? Y creo que esa ha sido de las catarsis y herramientas más poderosas de decir, ya la regué, ¿no? O sea, bueno, si la regué es porque estoy haciendo algo. Malo que estuviera estática. Ahí sí estaría preocupante. No, exacto. Sí, porque vivimos dentro del sistema y no hacemos nada. Ajá. Y el sistema nos come. Y es lo que le decía a muchos amigos, porque le digo que nace este podcast con esa idea, ¿no? De que aquellas personas que están luchando contra el sistema, pues las conozcan y sepan quiénes son. Porque a veces no es el famoso que tiene 1 millón de seguidores. Sí. Sino la persona que todos los días se levanta con un objetivo social en busca de mejorar la calidad de vida de otras personas y a veces sobrepone su propia calidad de vida. Que eso, te digo, es otro de los retos dentro de los emprendedores sociales, ¿no? O sea, el tema de los cuidadores y las cuidadoras con Colectiva, que es una cooperativa de la que soy socia, Colectiva Lab. Tengo una compañera que se llama Cintia y que ella hablaba y reflexionaba justo de este tema, ¿no? O sea, cómo quién cuida a quienes cuidamos, ¿no? O sea, es importante no olvidarnos, porque somos la herramienta. Y entonces en esta herramienta, sea cual sea tu creencia, pues tienes vigencia, ¿verdad? O sea, hay una vigencia y una expiración. Y de ti y de mí solamente va a depender cuánto tiempo vas a querer estar en este planeta, ¿no? Y qué cambios vas a querer ver. Pero si los cambios no empiezan en ti, la transformación empieza en ti, no va a haber forma. Es como aquellos que dicen, es que no importa, yo consumo, no quiero tener hijos, no importa el cambio climático, no importa nada. A ver, espérate, pero eres persona. Ajá, claro. Y ya desde que respiras y... O sea, sí, ahorita me consumo todos los recursos que hay existentes. Al cabo, yo decidí que no voy a tener hijos y mis hijos no van a padecer. A ver, pero si tu hermano o tu mejor amigo tiene hijos, ellos lo van a padecer por ellos. ¿Por ti? A ver, entonces no seamos egoístas, ¿no? Y es lo mismo. Exacto. La sostenibilidad empieza en cada uno. Exacto. Pero bueno, mira, creo yo que nos vamos con eso, pero nada más así rapidito. ¿Cómo fue que incursionaste en el tema del doblaje? El doblaje. En 2009 aproximadamente, aquí en Nuevo León, un colega, tenía una serie infantil que se llamaba Experidivertido. Y recuerdo que estaba haciendo un casting. Yo la verdad es que no sabía de doblaje, pero yo dije, claro que sé de doblaje. Claro que me aviento. Claro que por supuesto. Esta que Jimena nueva es aventada. Esta Jimena, exactamente, que dijo, güey, ¿por qué no? Y así empecé descubriendo y conectando también con esos cuentos de mi papá, ¿no? De las voces y que él hacía y demás. Pues descubrí a Newton, un ratón científico, que ponía en jaque a este profesor. Y después de eso, pues empezaron a surgir otras oportunidades, ¿no? De doblaje ya para series, donde hacía la voz de, oh, sí, claro, o infomerciales que hacía, o sea, he hecho de todo, ¿no? En este ámbito. Sí has participado en muchos. Sí, ahorita quizá no tan mediáticos como me gustaría todavía. Creo que apenas están abriendo las puertas, están abriendo las posibilidades, porque también es tiempo, ¿no? O sea, es tiempo que le empiezo a dedicar y he estado muy diversificada en estos momentos. Ahorita justo estoy concentrándome en esto. Pero estos proyectos me han traído igual mucha satisfacción. Me he enfocado mucho al doblaje de Muppets, ¿no? Que se le llama el doblaje en vivo. Y he movido Muppets y he estado, y es algo que me ha De los gustado. retos de doblaje, ¿cuál ha sido el mayor? O sea, fue una serie para una televisora aquí en Monterrey, un programa local infantil, donde yo tenía que mover a la marioneta, o sea, al Muppet, que era un bocón, o sea, y hago así porque literal había que abrirle y cerrar la boca, leer el guión,
estar así en el micrófono, leer el guión y al mismo tiempo estar con otro ojo viendo la pantalla para ver si la izquierda era acá, pero es la derecha de allá y así, ¿sabes? ¿No? Entonces, era como, no, ya, por favor, no. O sea, era eso. Entonces tenía que memorizarme el texto y también ahí fue otra bronca, ¿no? Porque de repente en ese programa infantil sacaban como que lo máximo de mi personaje era encontrar al príncipe azul. Entonces, pues obviamente, ¿sabes a También dónde? ¿A dónde? competías ahí. No competir. Bueno, al lo menos mismo. el reto, ¿no? Visibilizar. O sea, tienes en tu poder como televisora eso, ¿no? El hecho de poder transformar la narrativa para que a otras niñas se les abra el hecho de decir, o sea, no solamente casarte es la única forma en que puedes ser, puedes aspirar a mucho más, ¿no? Entonces, eso fue yo creo que uno de los grandes retos. Pues, Más que lo técnico, que realmente las y los productores entiendan la importancia de la representatividad y de cambiar esas narrativas que han sido nocivas para todos y todos. yo creo que seguiremos trabajando y seguirás trabajando en que estas narrativas cambien. Totalmente. Pues, Ahí estará. muchas gracias, Jimena. No, Leo hombre, Mena, sí. porque le digo, la raza, le digo, que Leo Jimena como que... Ya sé, ¿verdad? Leo Yo, Mena. Mena, ya sabes, por ameno o por amenaza. Oye, Ah. oye, y si quisiéramos encontrarte en redes sociales, ahora sí hablando en la parte digital, ¿dónde podríamos conseguir más información de lo que haces tú y pues poderte escribir? Claro, pues mena.rdz en todas las redes sociales y Mujer Digital MX y Estas Son Viejas. Así, estas con doble S. Estas son viejas en cualquier red social. Ahí estamos. Ya es para que todas aquellas personas, no solamente mujeres, también hombres, que estén Todos. interesados en aprender alguna cosa que hemos platicado aquí, algún detalle, algo que nos pueda llevar más allá de lo que hoy tenemos. Como dijo ahorita, hay que actualizarnos. ¿Cuál es nuestra actualización de este 2022? Entonces, por ahí podemos llegar. Y pues te agradezco mucho, Bena, por darte el tiempo y la oportunidad de estar aquí con nosotros grabando este día. No, hombre, a ti también y también te reconozco. Porque sé que desde tu área, híjole, hay mucho que hacer. Así que, pues no hay que bajar la guardia. Simplemente No, hay que seguir. y le he dicho a la gente, cada vez que yo platico aquí con cada uno de los emprendedores, los líderes, yo salgo motivado otra vez porque es, ching, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Y ya espero el siguiente episodio porque quiero seguir promoviendo todo esto para la gente que nos escuche tanto en Spotify como en YouTube y que a quien le llegue y algo de lo que dijimos Sí. le explote y diga, tengo que empezar yo también. Va a resonar, totalmente. Pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Espero y próximamente te volvemos a invitar para seguir platicando. Claro, actualizarnos. Actualizarnos porque sé que hay más temas que me gustaría platicar contigo y espero aceptes la Ay, no, invitación. claro, ya desde ahorita sí. Perfecto, bueno, pues a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo aquí tanto en Spotify y en YouTube, recuerden, vayan y síganos ahí, Pie sobre la Tierra, en Spotify, en YouTube también, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, ahí Pepe Medrano 1, ahí nos ponen y van a ver todo el contenido que estamos generando y pues este episodio que acabamos de terminar, muy ameno Tal cual. por todo lo que platicamos, así que muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Ahí nos escuchan. Y muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, como les he dicho, si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Hasta pronto.